Bueno, los he invitado a hablar de las primarias y de esta propuesta que está ahí flotando para, más allá de si vamos a ir por la una o por la otra, plantear las ideas más democráticas que se practican en otras sociedades. De repente un análisis comparativo nos puede ayudar. Elecciones primarias abiertas o no abiertas. Parto con una idea muy sencilla y es que para elegir al candidato o candidata, pero todos son candidatos de todas maneras, ahora a la presidencia son todos chicos, se elige entre los militantes. Suena lógico porque son los propios militantes que van a elegir a su candidato. ¿Qué sucede en la perspectiva de abrir? Que todos los ciudadanos y ciudadanas podremos predeterminar las candidaturas. ¿Y qué idea se cuela inmediatamente? O sea, si todos votan, podrían vetar a un candidato que no es de su preferencia. Es decir, abriendo las elecciones se podría en una primera instancia dejar por fuera a los candidatos que no son bien vistos en fuerzas opositoras. ¿Me equivoco o estoy imaginando mucho? ¿Qué piensan de esta idea entre las primarias y abiertas o las primarias más bien entre militantes? ¿Qué dicen? Por donde quiera. A ver. Sigue, Antonio. Yo digo primero las damas. Bueno, yo ahí tengo una posición, Claudia, muy clara. Porque yo soy militante de un partido político. He ejercido roles públicos en parte por mi militancia política en el MAS. Y por lo tanto, tengo el derecho como militante y como ciudadana de plantear mi posición personal, ¿no? A ver, creo que en el caso boliviano, no voy a generalizar para todo el mundo, porque hay casos muy cerca, inclusive Argentina, Chile, que son primarias abiertas, pero en el caso boliviano yo creo que no tiene sentido por varias razones. Las abiertas. Las abiertas. Yo defiendo las primarias cerradas y de hecho fui partícipe de la ley de organizaciones políticas cuando se redactó y yo mantengo la misma posición que tuve en aquel momento de que sean cerradas. ¿Por qué? Porque no creo que quienes no comulgan con una ideología tengan que definir quién va a representar esa ideología. Es decir, si yo soy militante del MAS, ¿por qué yo voy a definir lo que quiera hacer Creemos o Comunidad Ciudadana con sus candidaturas si ni siquiera comulgo con su ideología, con sus bases programáticas, ni con nada de ese partido, de esos otros partidos políticos? No tiene sentido que yo no comulgo en nada con esos partidos políticos y tenga la posibilidad de ir y emitir mi voto en las primarias de esos otros partidos. Segunda razón. Ha habido el 2019 y sigue existiendo ahora claramente un partido político, que es el MAS, que tiene una base de militancia que no tiene ninguno de los otros partidos políticos. Voy a decir algo más. El 2019 eran más de 900.000 militantes habilitados para votar en las primarias del MAS. Y ahora son más de 1 millón de militantes del MAS habilitados para votar en unas primarias. Así es. En el resto de los partidos, no se llegaba ni a la mitad, sumándolos a toditos. No tenían ni la mitad de militantes que tenía el MAS, sumándolos a todas las otras opciones, que eran como 7, si no recuerdo mal. 991, 92 es la cifra. Sí. Entonces, a ver, ¿por qué el MAS tendría que... Ahí está el cuadro. Ahí está. El Movimiento al Socialismo tenía electores habilitados 991.000, ¿no? Y tenía, obtuvo
votaron, no sé si 388, 231. yo tenía una cifra diferente en los votantes, más de 400.000 votos, según las cifras que yo revisé del Tribunal Supremo Electoral, pero no importa. Si comparamos, todo el resto de los partidos no votó más que 30.000, un poquito más de 30.000 votos. Oigan, 300 o 400.000 frente a 30.000. Bueno, ¿por qué yo le voy a regalar como militante del MAS esa fuerza, ese músculo electoral que muestra el MAS y que no muestra ningún otro partido político? Yo estoy hablando como militante, no soy neutra en este tema. Y lo aclaro y lo digo, no soy una analista neutra aquí, yo soy militante del MAS. Y una tercera argumento para mí es que las primarias abiertas y obligatorias, como se las planteó, por ejemplo, en Argentina, son elecciones generales anticipadas. En realidad, tiene toda la logística de una elección general, el costo de una elección general, y a mí me parece que no estamos en un momento económico en el cual tengamos que hacer 2 elecciones generales en términos de presupuesto, etcétera. Bueno, Argentina sí se gastó esa plata, ¿no? Bueno, yo creo que nosotros deberíamos tener la claridad de que no estamos en un momento como para derrochar recursos. Si los partidos... Ahora, estoy de acuerdo en que las elecciones primarias puedan ser competitivas y que haya más de un candidato, si no hayan 2 o 3 que permita, o binomio, que permita que sean elecciones competitivas. Eso me parece bien, adecuado, correcto. Pero ojo, no fue solo el MAS el que tuvo un solo binomio en las primarias del 2019. Todos los partidos tuvieron un solo binomio en las primarias del 2019. No había entre qué elegir. O sea, si queremos modificar eso, todos tenemos que modificarlo. El MAS y todos los demás partidos políticos, que hasta el momento son 11 que tienen personalidad jurídica vigente a nivel nacional, no todos han cumplido todos los requisitos todavía. Hay un plazo hasta primeros días de mayo y veremos quiénes sí están habilitados, ¿no? Bueno, el experto en asuntos electorales es Antonio. A ver, ¿cuál es la consideración técnica yo también? tengo un punto de vista tal vez más técnico y más de ciudadano, ¿no? A ver, mi primera aproximación es que las primarias no son ninguna novedad, ni tampoco Bolivia ha descubierto la pólvora al tenerlas, ¿no? Y de hecho, la mayoría de las primarias, no solamente la Argentina y Chile, son abiertas. Son abiertas, ¿no? ¿Y cuál es la principal razón para que eso sea así? Abiertas, sí. Bueno, yo creo que eso se aplica a cada país. Pero bajemos un poco, vayamos un poco hacia lo que nos toca. El 2018 se promulga y se pone activa la ley de organizaciones políticas en las que se establece las primarias. Y fue Unidad Nacional la que promovió las primarias. No fue el MAS. No fue el MAS. Pero se acogió en la legislatura de manera favorable el que exista. Además, yo creo que es un acierto. Yo creo que es un acierto. ¿Por qué, Antonio? Porque en realidad las organizaciones políticas, si usted se fija en la evolución, los partidos políticos evolucionaron a agrupaciones ciudadanas porque se tornaron patrimoniales. Habían dirigencias de partidos políticos que eran patrimoniales. Era como si el partido político fuera el patrimonio de algún con dueños, de algún líder, ¿no? Y yo creo que la tendencia se mantiene hasta hoy. Se mantiene hasta hoy, de alguna forma. Que también hubo precipitación, sí, porque en esa oportunidad, y aquí tengo un resumen, si quieren lo vamos viendo, en esa oportunidad se forzaron algunas cosas. Se forzaron. Primero, que sean obligatorias. La propuesta de ley decía voluntarias, para que se haga esa primera experiencia. No, la ley se aprobó finalmente como obligatorias. ¿Qué motivó eso? A que se reformulen todos los registros de militantes, ¿no? Y ahí lo que dice Gabriel es verdad, ¿no? Si nosotros hacemos
un pequeño recuento de esta parte. Justamente en este tema vemos, hay 9 organizaciones políticas que tienen reconocimiento, no sé si todas la tienen vigente, y hay una alianza que está conformada por el FRI y Chuquisaca Somos Todos, que conformó Comunidad Ciudadana, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos... ¿Lo vamos a acercar ahí? Si podemos ver. Ahora sí, Antonio. En ese tiempo, el total de la militancia registrada era 1.800.000. Y el MAS en ese tiempo tenía 991.000. Y el siguiente conglomerado más importante era Demócratas, con 223.000. ¿No? Ahora, si ustedes se fijan, aquí también hay un porcentaje respecto a lo que es la participación a este universo de militantes. Y es un acierto lo que dice Gabriela, pues, ¿no? En ese momento, para llevar adelante las primarias, la fuerza que tenía mayor militancia era el MAS. La siguiente era Demócratas, con el 12%. Eso yo creo que también es el reflejo de lo que pasa en nuestras organizaciones políticas. La ley de organizaciones políticas tiene 5 años, vamos al 6º año, y promovía el fortalecimiento de las organizaciones políticas, aspecto que se ha descuidado totalmente. Yo digo en la mayoría, no sé, yo como no tengo una vida cercana a las organizaciones políticas, me baso o en las estadísticas o en lo que es la parte de información pública, ¿no? Creo que algunos han incrementado su militancia, otros creo que ni siquiera han hecho el registro de sus nuevos registros de sus militantes. Entiendo que hay una organización política nueva que está haciendo un registro de militantes a través de un sistema biométrico, que es algo que estaba previsto en la misma ley hace 5 años y que no se lo ejercita, ¿no? Entonces, un poco ese es el panorama. ¿Por qué digo que las primarias deberían ser abiertas? Por 2 razones fundamentalmente. Cuando hubo la ley, y Gabriela no va a contradecirme en esto, la ley cuando se establecían las primarias dejaba aspectos tan importantes sin estar determinados, como por ejemplo se elegía el binomio a través de las primarias. ¿Qué hacía si renunciaban? Ese partido ya no participa. No. O sea, el tema es tan serio que si no tiene candidato a presidencia y vicepresidencia, no se pueden elegir senadores, no se pueden elegir diputados plurinominales. Y había gente que participó en las primarias casi como un juego, casi como un tema de representación. Eran líderes conocidos que al final renunciaron y cuando se los sustituyó se enojaron. Entonces las primarias tienen que necesariamente establecer todas estas faltantes. Ahora, si son abiertas, si son cerradas, bueno, yo respeto las posiciones, ¿no? Yo creo que... Tiene un buen argumento, Gabriela, cuando dice por qué una persona que no comulga con una ideología, con una propuesta, va a entrar en esa votación. Es un punto que deberíamos ponerlo sobre la mesa, ¿no? Sí, claro. Yo pienso que eso, por ejemplo, es tal vez resguardar, ¿verdad? Resguardar el liderazgo interno de las personas. Pero también puede ser que otros liderazgos que no tienen liderazgo al interior de su partido se fortalezcan con una consulta popular, con una consulta ciudadana. Porque ¿qué es lo que nosotros vemos? Y eso lo reclamo como ciudadano. Las personas que son elegidas como candidatos, ¿a quién le pidieron la opinión? Nosotros tenemos una serie de diputados que son realmente problemáticos, senadores que son realmente problemáticos, candidatos presidenciales que son problemáticos. Yo de hecho no voto en blanco, habiendo sido inclusive funcionario electoral. Pero también se pueden plantear estrategias del tipo, a ver, voy a hacer un ensayo. Acabaré con ese criterio. Sí. Acabaré con ese criterio.
¿Las primarias abiertas son más costosas? Sí. Claro. ¿Que resultan casi un plebiscito para los partidos políticos? De alguna manera, sí. Pero también son limitantes. Porque entonces nosotros podemos observar candidatos que han obtenido el 0,6% en las generales y han ocasionado un gasto y que finalmente no reponen las papeletas utilizadas. Entonces habría que reglamentar, que habría que regular más, ¿cierto? Entonces, un aspecto. Si son abiertas, yo creo que hay la opinión de las personas respecto a los partidos políticos, ¿sí? Cada persona votará una sola vez, porque no puede votar por todos, ¿no ve? Claro. Votará y dará su preferencia por alguno. Yo entiendo el temor también, seguramente de Gabriel y de mucha gente. Vivimos en un país extremadamente polarizado, en el que puede ser también una coyuntura, esta primaria abierta, para que se defenestre al candidato. Así es. Y esto funciona, Antonio, de un lado y de otro. Por eso les decía, yo puedo hacer un ensayo para pasarle la palabra a Gabriela, decir, a ver, dentro de el MAS, que tiene tanta militancia, ¿no? Se puede articular una campaña anti-Carlos Mesa, porque sabemos que Carlos Mesa puede ser un líder peligroso para el MAS, supongamos. Entonces, dentro del MAS pueden decir, bueno, consigna política, hacemos caer la candidatura de Mesa y vamos a votar por Pepito Pérez dentro de la fuerza política de Mesa para borrar a Mesa y estar más a gusto en las elecciones. Y lo propio desde la oposición, dígase, creemos que pueden ser muy antievistas, decir, bueno, hagamos caer la candidatura evista o arcista, no importa. Y yo no creo que sea solamente a partir de los partidos. Pero a mí lo que me preocuparía es, a ver, hay mucha gente que no conoce, la gran mayoría de la gente no conoce ni los estatutos del MAS, ni los estatutos de Creemos, ni los estatutos de Comunidad Ciudadana, ni de ningún partido político. ¿Por qué? Porque no son militantes. La gran mayoría de la población boliviana no es militante de un partido político activamente, y lo estamos viendo en los números. Es decir, si sumamos toda la militancia, hay 1.500.000 redondeando. Muy poquito. 1.500.000 de militantes, y todo el resto de la población boliviana no es militante inscrito de un partido político. Por lo tanto, no tiene por qué conocer ni la estructura ideológica de esos partidos políticos, ni su estructura programática, ni sus mecanismos de toma de decisión interna, ni nada. ¿Cómo esa persona, sin ninguna información, va a tomar la decisión de quién va a ser el candidato, la candidata o el binomio de ese partido político? O sea, digo, no es lógico, en términos democráticos además, si luego ese ciudadano o ciudadana que no es militante de ningún partido político tiene el derecho de elegir a su presidente o presidente de los que ya hayan salido de las primarias, es absolutamente lógico, porque ahí ya va a venir una campaña electoral en la que los partidos políticos, no en una batalla interna, sino ya competitiva entre partidos políticos, le van a mostrar al ciudadano, este es mi programa, etcétera, etcétera. Pero en la primaria no. Pero yo voy por algo más. O sea, ¿por qué dice que en las primarias del 2019 hubieron solamente un candidato? Por los mecanismos de la misma antigua ley, que se repitieron sin estar establecidos claramente, que los binomios se presentaban a través de los delegados. Todos los partidos políticos, todos, y eso no excluye ni al MAS, a ver que haya un binomio A, binomio B, y lo presente el delegado del MAS al Tribunal Supremo, es una utopía. No creo. Ahora, sigamos un poquito más. Sigamos un poquito más a eso. Yo creo que para mí sería lo mejor que le podría pasar al MAS, que se presenten pues todos los candidatos que quieren presentarse. En esa oportunidad, por ejemplo, nosotros discutimos mucho al interior de la sala plena esa limitante. Porque en el Partido Demócrata Cristiano había una corriente con dos tendencias, en otro partido había una corriente con
Pero dos eso está tendencias. bien, eso es democrático, ¿o no? O sea, Sí, por pero, supuesto. pero no ocurrió, porque la normativa lo limitó, el ejercicio de la normativa lo limitó. Entonces, yo creo que hay que discutir. En mi opinión, ¿las primarias son saludables? Sí. Abiertas, sí, son saludables. En mi opinión. Eso tendrá que discutirse en los pros y los contras, desde luego. Tendrá que acordarse y no imponerse. De acuerdo. Tiene que acordarse y no imponerse. Segundo, hay que moderarse el Estado. El otro día hubo una iniciativa para hacer un referéndum para modificar la constitución política del Estado con el tema de las judiciales. Siguen los libros con firmas, cuando se debería hacer a través de plataforma móvil. Y tan es posible eso, como una consulta interna en los partidos, como una consulta además de la ciudadanía, para a través de estas plataformas evitarnos la votación en mesa. Y el gasto de dinero, por lo tanto. Y el gasto de dinero, que va a ser más muchísimo barato. menos. Y eso es factible, porque México, por ejemplo, admite candidatos independientes. ¿Y cómo lo hace? A través de una aplicación móvil y le habilita un periodo. Y los ciudadanos mexicanos indican apoyo o no apoyo, se adhiere o no se adhiere. Porque finalmente eso es lo que va a ocurrir. Ahora, Entonces, eso evitaría entiendo... depender de una sigla, por Yo ejemplo. entiendo, por ejemplo, la posición de Gabriela, la entiendo, porque además viene de una persona que tiene una profunda militancia en la organización política, pues es absolutamente conocida, ¿no ve? Y ahí también entiendo la posición de las otras personas que promueven esta abierta. Y lo hacen, y también eso no hay que ser cándidos, ¿no? Lo hacen por dos formas. Primero, el tema controversial de las candidaturas del opositor. Eso hay que reconocerlo. Y segundo lugar, por un fortalecimiento de esa candidatura. Porque hasta hoy los liderazgos políticos son escasos, si no nulos. ¿No? Si no nulos. Entonces, yo creo que este es un tema muy interesante. Pero es que además en y hay ese que último discutirlo. punto, ingeniero, que usted está planteando, con los números lo podemos ver claramente. O sea, la oposición con unas primarias abiertas escondería absolutamente, yo lo he dicho públicamente, su raquítica militancia. O sea, no tiene militancia. Y si abre, entonces va a haber mucha más gente que va a votar en esas primarias por ellos, a pesar de que no son militantes. A pesar de que probablemente no tienen una vida activa partidaria. Y hay una diferencia con el MAS, porque yo sí conozco la vida interna del MAS. El MAS hace asambleas, hace congresos, pueden haber conflictos internos, pero yo he visto muy pocos eventos de la oposición con participación masiva de gente. Y lo tenemos que decir. Demócratas, que es el siguiente que mayor cantidad de militancia tenía, probablemente es el único partido que ha aparecido haciendo ampliado un congreso o algo donde su militancia de base participe. Eso no sucede en el MAS. El MAS tiene una militancia activa. Las candidaturas de uninominales, por ejemplo, que usted lo ponía hace un momento como ejemplo, yo que sé por qué este diputado entró en la lista. Hay una diferencia entre el MAS y la oposición. En el MAS hay congresos de circunscripción donde se elige por parte de la militancia y de las organizaciones sociales, así ha sido siempre, entre varias opciones de candidatura se vota, los delegados de ese congreso votan y eligen. Hay una vida democrática en el MAS mucho más amplia que la que hay en otras organizaciones políticas. Por eso mismo, yo creo que Carlos Mesa, y creemos, presenta la posibilidad de hacer primarias abiertas porque su vida democrática interna, participativa, es muy débil. Es la diferencia con el MAS. Por eso, yo siendo militante del MAS, digo, ¿yo por qué tengo que esconder esas debilidades de la oposición sin motivo? Estoy de acuerdo con usted, ingeniero. No hay que imponer, nunca hay que imponer. Siempre hay que tener la capacidad de dialogar y de hablar los pros y los contras de una y otra alternativa. Pero claro, yo estoy invitada aquí a plantear una posición, y mi posición personal como militante es la que he manifestado, ¿no?
Yo insisto, porque soy muy mal pensada, en las contracampañas, poniéndome en los zapatos más bien de una fuerza minoritaria, una fuerza que no tiene la estructura del MAS. Está naciente, tiene perspectivas, pero por ahora somos 4 gatos. Pero vamos a hacer 1000 gatos mañana y 1 millón de gatos, pero por ahora estamos así. ¿Por qué voy a ceder ante una contracampaña que se puede dar? Es decir, yo desconfío muchísimo de las fuerzas políticas también y podemos poner esto. Comunidad Ciudadana no tiene tantos militantes, pero en una votación universal le hacemos caer un buen candidato, un candidato con perspectivas, y hacemos una campaña contra un candidato con perspectivas. Eso se puede dar, yo les ¿no? cuento una experiencia. Dentro de lo que fue la actividad electoral, nosotros hemos participado muchísimo en observación electoral. Y recuerdo que se estaba eligiendo el alcalde de Asunción, del Paraguay, una ciudad bellísima también. Y era impresionante, impresionante. El Partido Colorado en el Paraguay tiene el 70 o el 80% de la ciudadanía paraguaya. No, el 70% debe ser colorado. Entonces, cuando usted veía en las mesas, el control electoral lo ejercitaban los del Colorado, del Partido Colorado, y participaban en la votación otros partidos, ¿no? Entonces, ¿qué quiero representar con esto? Y también Gabriela tiene razón. ¿Cuántos son militantes? X número. De esos, ¿cuántos obligados? X número también, ¿cierto? Y el saldo. Por eso es que hay que discutir la alternativa. Pero y si en la alternativa siguiente, además, poniéndome del lado de Gabriela. Ok, esta es una organización que tiene vida interna, se llama vida orgánica del partido político. El saldo también tiene que participar, cuya participación y su vida interna es menor. Pero hay personas que no son ni militantes del uno y de los otros, que tienen una visión de Estado diferente y que se sienten más próximas a tal o cual organización política. Y esa gente o no a candidatos individuales. no tiene la oportunidad de opinar. Entonces, si el MAS, no me gusta nombrar las organizaciones, ¿verdad? Porque resulta antipático. Yo no tomo posición por ninguno. Más bien, quiero ayudarlos a todos, ¿no ve? Ya, pero digamos, una organización política que tiene una vida interna orgánica intensa, se puede esperar que la decisión de elegir a quienes van a ser sus candidatos provenga de ellos, de ese interior. No siempre ocurre, ¿no? Mejor dicho, Uruchipaya ganó el la única vez que el candidato no fue el elegido por el MAS, ¿no ve? Y la comunidad misma se puso en contra. Ahí 12, vemos. 0. Acabo listo. Entonces, el saldo de ciudadanía seguramente espera canalizar su expectativa de poder contar con candidatos, con otro tipo de candidatos, que no los elijan estos 4 gatos, ¿cierto? Entonces hay que ponernos en ambas posiciones, de personas que están defendiendo esa propiedad, ese patrimonio de su partido, y de otras personas que no están incluidas en eso, que no se sienten representados por estas instancias de mayor participación de militancia y que quisieran tener su opinión. Entonces, en su momento, cuando se tenga que justificar, se tenga que sopesar esto, habrá que pensar. Antonio Costas dice entonces que opinen todos los gatos del país. Gabriel, última línea. Yo creo que siempre todas las personas tienen que opinar. Para eso están las elecciones generales. Las elecciones primarias, ese no es su objetivo. Las personas en general que no son militantes de ninguna opción partidaria van a elegir al presidente y vicepresidente y a sus candidaturas preferidas en elecciones generales. Pero la decisión de una estructura partidaria tiene que tomarse entre quienes comulgan ideológicamente con esa opción partidaria.
Bueno, me voy, como dijo nuestra canción, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Gracias, Antonio Costas, gracias, Gabriela Montaño.